Sí, G. Ingeniero. Gracias, gracias. Bien, vamos a continuar nuestro avance. Les voy a pedir, por favor, el ejemplo que les tenía que hacer de 3 puntos de conexión con Radio Mobile. Lo vamos a hacer junto con el video que les debo de la conexión de los ubiquitis, por favor, ¿ya? Entonces ahí lo voy a unir los dos en uno para que ustedes lo tengan para poder continuar avanzando, porque hay que empezar ya con redes móviles ya también. Entonces hoy día vamos a entrar a redes móviles. ¿Se puede ver? Sí, Inge, pero hay una parte negra que parpadea. ¿Parpadea? A ver. Eso se soluciona dejando de compartir y volviendo a compartir, creo. ¿Ahora? Ahora sí, Inge. ¿Perdón? Ahora sí. Ah, ya. Gracias. Bien, redes móviles. No es más que una extensión de lo que ya estamos viendo, que son redes inalámbricas, porque obviamente las redes móviles son inalámbricas, solo que los puntos que habíamos visto que podemos bajar de los satélites, podemos colocar en antenas, hacer mirar antenas a kilómetros y kilómetros, son puntos fijos, ¿no? Pero ahora toca ver las que son móviles. Y es que estas redes están pensadas específicamente para que los dispositivos que se conecten a ellas no necesariamente estén fijas en algún punto, sino que puedan moverse a cualquier tipo de velocidad. Inclusive, las redes móviles están pensadas para que se puedan conectar, incluyendo velocidades de hasta 300 kilómetros por hora. O sea, eso les ha de pasar. Tú vas en el Trufi o en tu auto, te llaman y hablas con toda normalidad, ¿no es cierto? Entonces está pensado de esa forma, para que se pueda mantener una transmisión y recepción continuos sin que afecte la velocidad a la que se mueve el dispositivo. Esto es lo principal. Pero la pregunta es, ¿cómo es posible que nuestra voz, nuestra información, nuestros datos viajen en el medio inalámbrico y cómo es posible que en el teléfono celular suceda esto? Entonces, vamos a ver un pequeño video para que nos demos cuenta específicamente cómo, y esto es más que todo para que veamos la transmisión de los dispositivos móviles que se va a complementar con lo que habíamos visto a un principio de las PCTs. Entonces, estos dos enlaces se los voy a colocar. Obviamente, solamente lo vamos a ver uno por factor tiempo. Yo les recomiendo que vean ustedes los dos porque son bastante interesantes. Eso que están viendo es código Assembler, por si acaso. Ahorita lo vamos a ver. Estábamos jugando con los de Assembler hace un momento. Somos balleneros. Vamos a copiarles a ustedes también. Como siempre, si tienen una mejor conexión, mutéenlo la clase, o sea, quítenle el sonido a la clase. Vean el video en sus casas y los que no, entonces lo vemos acá, ¿ok? Vamos al poner. Más como en la luna, no hay ballenas, cantamos canciones. Hola, bricomaníacos. Hoy estamos aquí, en el Laboratorio de Acústica de la Escuela de Teleco del Campus Sur de la UPM.
Y tenemos con nosotros un vaso de plástico, un imán, un cable de cobre y una conexión jack. Y con eso vamos a construir un altavoz a lo cutre. Y luego vamos a ver cómo funciona un altavoz pro. Y luego, haciendo magia negra, vamos a grabar una canción utilizando un altavoz como micrófono y la vamos a escuchar utilizando un micrófono como altavoz. Esto es real, ¿vale? This is happening. Crespo, ¿cómo lo ves? Yo lo veo bien, pero antes vamos a tener que hablar sobre la física del sonido. Pero con After Effects. Sí, Jaime, con After Effects. Cuando un violín genera una nota, la cuerda se mueve, empujando el aire que hay a su alrededor y transmitiendo esa vibración. Esta oscilación se aleja del violín con forma de esfera. Y claro, como las moléculas dentro de la vibración a cada paso se ven forzadas a empujar una corteza más grande, eso quiere decir que la energía de cada molécula va a tener que ser repartida entre un número mayor de moléculas, con lo cual la intensidad de la onda se va diluyendo. Por eso, cuanto más te alejas de la fuente de sonido, menos lo oyes. Y pequeños emisores que emiten muy poco sonido se oyen de manera potente y nítida cuando te los metes dentro de la oreja. Un altavoz es esencialmente una membrana que se mueve de adelante a atrás empujando el aire y transmitiendo vibraciones. No tiene más. Lo interesante es entender qué se nos ha ocurrido a los humanos para que estas membranas se muevan como nos dé la gana. Así que cualquier membrana que consigamos hacer vibrar a voluntad es un altavoz. Esta, que es la membrana literalmente de un altavoz, pues funciona como tal. Pero este vaso, este culo de este vaso, podríamos hacer que vibrara como si fuera una membrana y conseguir que emitiera sonido. Pues aquí tenemos 13 metros de cable de cobre. A ver, vamos a enrollarlo alrededor de esto. Vale. Realmente ya esto es trabajo de becario. A ver, ¿cómo solucionamos esto? A ver, aquí un poco de lío. No has hecho ningún vídeo sobre por qué se lían los cables. Es una movida entrópica realmente. Tú eres Yoda y estás como dándome consejos vitales mientras yo destruyo el imperio. ¿Te parece bien? Me siento un poco como las hermanas del destino de Hércules. ¡Hola, es verdad! El hilo de la vida de ese mortal. Ahora hay que sacarlo de ahí. Ah, estaba todo pensado. planeado. Entonces vamos a darle un par de vueltas a esto para que no se nos desenrolle. Y nos queda esto, que parece una personita como muy contenta, en plan, ¡yay! Aquí levantando los brazos, ¿no? La gracia es que este cable es un cable de cobre galvanizado. Eso quiere decir que está recubierto de un aislante. Eso es, si esto fuera una pieza maciza, lo más seguro es que la corriente, al buscar el camino más corto para llegar al otro lado, simplemente hiciera y ya está. Pero como cada cablecito tiene como su pequeña cobertura que impide que se salga, aquí esto es básicamente como un aquapark. Es un aquapark de electrones. Hay como una corriente que arrastra los electrones y les hace dar vueltas y vueltas y vueltas, como si fueran un tobogán de agua, que se los lleva de aquí para allá. Metáfora más maravillosa. Eres un físico muy teórico. Me ha emocionado, vamos. Yo ahora mismo siento cosas. Entonces ahora tenemos que unir la bobina que hemos formado a lo que vamos a usar de membrana. Todo tuyo, Crespo. Vamos al lío. Esto tiene mucho más que ver con clase de plástica que con clase de física. Vale, entonces ahora esto es un imán, ¿vale? Que vamos a meter en el interior del vaso. Al pasar una corriente por aquí, se va a crear un campo magnético en el interior de la bobina. Sí. Y ahí sí que la bobina se va a ver atraída y repelida con el imán. Y si ponemos el imán aquí, va a haber una atracción o repulsión y eso va a mover la membrana del vaso y eso va a producir un sonido. Entonces, como hemos dicho que el cable estaba galvanizado, lo que tenemos que hacer es quitarle a las puntas el aislamiento. Y entonces para eso vamos a quemar esto así, un poquito. Lijamos para quitar el recubrimiento. ¿Quieres hacer los honores del otro lado? Vamos a intentarlo. Aquí lo que tenemos es un generador con el que vamos a emitir una corriente alterna, en la que de pronto la corriente va a ir en una dirección y luego en otra. Vamos a conectar uno de los cables a este lado de nuestra bobina y vamos a conectar el otro al otro lado. Está puesto a 2500 hercios. 2500 veces por segundo la corriente va a cambiar de dirección. Va a hacer fa, 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 ¿vale? Y ahora vamos a aumentar la intensidad de la corriente y pues no ocurre nada, porque toda la corriente está yendo por aquí, no ocurre nada. Pero ahora mirad lo que ocurre cuando acercamos el imán a esta bobina. ¿Veis cómo va cambiando? Ahora, si bajamos la frecuencia con la que cambia la corriente alterna, podremos hacer que la nota sea más grave. Esto ya da para tocar una canción, a lo mejor, a ver.
Hemos creado un instrumento. Por favor, vamos a recrearnos en que este sonido lo está produciendo esta membrana que la estamos haciendo vibrar porque está pegada a esta bobina por la cual está pasando una corriente alterna que genera un campo magnético que está interaccionando con este imán y entonces este imán está atrayendo y repeliendo a la bobina y entonces suena. Electricidad, magnetismo y un culo de un vaso. Mágico. Igual música. Esto es un juego de bar, o sea que el vaso ya está en el bar. ¿Te imaginas un bar en el que te venden un kit y lo haces con tus colegas a las 3 de la A las 3 de la mañana. Yo creo que esto es muy divertido. Entonces ahora, para que esto, además de pitidos, pudiera poner música, lo que tendríamos que hacer es que esta corriente alterna alternase de acuerdo a las ondas de sonido de una canción. Eso es. Pues vamos a ello. Bueno, pues aquí tenemos una conexión mini jack. Es el cable por el que vamos a tirar la música. Tenemos que pelar el cable. Tenemos aquí el pelador de cables más pro de la historia, Definitivo. que es como mágico y lo hace sin que tú tengas que hacer nada. Como este jack es estéreo, pero nosotros solo tenemos un altavoz mono, tiene 2 circuitos y tenemos que pelarlos. Si queréis veniros arriba, podríais hacer 2 vasos y a cada uno de los vasos ponerle uno de los 2 circuitos y entonces se fuera estéreo de verdad. Pues ponerte los 2 así y se oye muy bien. Además aíslan. Pero no somos un casco. Si creamos un sistema para colocarlos en la cabeza, pues entonces ahora podríamos Empalmar esto simplemente. empalmar esto. Jaime, ¿tú te imaginas teniendo 70 años y dedicando tus ratos libres a hacer microelectrónica o electrónica? Hombre, pues una buena jubilación, ¿no? Que mi plan cuando sea jubilado es ser parroquiano de un bar y ya está. Parroquiano de un bar, ¿qué quiere decir? Ir habitualmente a un bar. Sí, son en un bar los típicos, los que siempre están allí. Si los hacen descuento. Vale, entonces ahora que hemos atado esto, vamos a meter esto en un teléfono. La corriente va a venir por aquí, va a entrar en la bobina, que va a generar el campo magnético, va a salir por aquí y va a volver de vuelta al cable. Y lo va a hacer con las frecuencias que correspondan a la canción que Crespo decida poner, que no sé cuál vamos a poner. Evidentemente. Tengo miedo. Llegó el momento de ver si funciona. Vale, vamos a meter esto en el micrófono de esta cámara para que lo oigáis bien. ¡Funciona! ¡Funciona! O sea, entiendo perfectamente cómo funciona esto, pero La me sigue, ciencia, me sigue la ciencia. sorprendiendo. Esto, chavales, es ingeniería, pero con ciencia aplicada. O sea, No como el otro resto de la ingeniería, que Que tiene no, ver con los chakras. que no. Entonces, esto es la versión totalmente casera de un altavoz. Y esto es un amplificador que va a hacer que la señal salga con muchísima más intensidad. El móvil lo manda al amplificador y el amplificador le mete caña. vamos a tener que tener cuidado porque el cable se va a calentar. Puede ser que se funda todo y adiós. Ahora Crespo le da al play, metemos el imán aquí y subimos el volumen. Como podemos haber puesto una con los graves un poco menos intensos, madre mía. Escucha, se escucha, se escucha. Muy bien. Qué fantasía. Yo muevo la masa, yo soy tu Morfeo. Martí, no está tan mal y se entiende lo que ¿Entiendes lo que decimos. decimos? Sí, sí. Vamos a poner. El vídeo de hoy es prácticamente un vídeo de autoayuda. En un altavoz Pro, este es el imán, es grandecito. Y esta de aquí es la bobina. Hay hilitos. Obviamente no es tan cutre como la nuestra. Y esta pieza encajaría justo en el centro. Y tiraría de arriba abajo con esa interacción que tiene con el imán. Todo esto iría con un armazón en medio, que ya aquí. El armazón y estaría dentro de esta pieza. Este elástico se llama la araña y es lo que mantiene a la bobina completamente centrada. Pero la bobina, si simplemente se moviera de arriba a abajo, pues no emitiría mucho sonido. Para que realmente eso suene de verdad, Necesitas un culo de vaso. Necesitas una membrana muy grande que sea la que se mueva. o sea que esta membrana iría adherida a la bobina de tal manera que al moverse la bobina se mueve la membrana y se emite sonido. Y finalmente se le pondría esta tapita pues, para que no le entre polvo. O sea que veis que realmente esto es exactamente lo mismo que esto. Están los mismos elementos. El imán, la bobina, la membrana. Y luego lo que pasa es que los altavoces se meten en cajas. Como esta. Este altavoz, en realidad, le han puesto 3 conos. A este van las frecuencias agudas, a este las medias y a este las graves. Tú solo quieres quedarte con ese sonido que produce hacia adelante. Y para eso rodeas la membrana de materiales que absorben e inhiben todo ese sonido. Vale, que a veces vienen recubiertos de una mallita así bonita para que no se vea nada, pero que detrás está esto siempre. Si os habéis dado cuenta, todo esto son maneras de convertir energía eléctrica en energía acústica. Y un micrófono
es el proceso contrario. Tiene una membrana interior en la que recibe los sonidos y los convierte en un impulso eléctrico que tú puedes grabar con tu ordenador. Y eso nos crea una pregunta. ¿Podríamos hacer que un altavoz se convirtiera en un micrófono? La idea sería hacer el proceso inverso, emitir nosotros sonido y que eso haga vibrar el cono del altavoz. Eso hará vibrar la bobina y como el imán está produciendo un campo magnético, la inducción electromagnética ocurrirá, pero al contrario. Al mover la bobina a través de ese campo, se generará una corriente eléctrica. Ahora solo necesitamos un aparato que registre esa corriente, es decir, que grabe, y tenemos un micrófono. Vale, entonces para el truco final, lo que vamos a hacer es que hemos conectado este altavoz al ordenador, pero por la entrada de micro, y lo vamos a usar como micro. Vamos a emitir tanto ruido para conseguir hacer que vibre la membrana, que eso produzca una corriente en la bobina y que esa corriente quede registrada por el ordenador. Vamos a grabar audio. Hemos creado nuestro propio micrófono. Tengo mucho hype, Crespo. Y ahora llegó la hora de la verdad. Vamos a ver si se oye algo. ¡Cántame algo, Crespo! Somos balleneros, llevamos arpones, más como en la luna no hay ballenas, cantamos canciones. 1, 2, 3. Somos balleneros, llevamos arpones, más como en la luna no hay ballenas, cantamos canciones. Es que, o sea, pero que ha venido de esto. O sea, de esto. Sigue siendo muy loco, porque es que los altavoces y los micrófonos lo tenemos asociado como alta tecnología, ¿no? Y Algo que te puedas fabricar en casa. claro, y de repente lo puedes hacer con un puto vaso Y nada, para concluir, lo que vamos a hacer es escuchar algo usando un micrófono. ¿Te parece? me parece. Vale, Y eso no lo esperaba. esta es la fantasía. Se oye perfectamente. Porque claro, este micro no es más que una membranita normal. Y se oye perfectamente. El puñetero micro del SingStar que sirve para todo. ¿Esto no te retrotrae a tu infancia o algo así? Una vez más me sorprende que se escucha bastante bien. Pues nada, hasta aquí el vídeo de hoy, hasta aquí el Bricomanía. Bien, espero que les haya sido de mucho interés. El otro video es de forma similar. Es la continuación específicamente, pero se habla más un poco de las ondas, cómo analizarlas. Es bien interesante. Obviamente es un comercial, ¿no? Pero ya no nos va a dar el tiempo a nosotros ya para verlo. Les recomiendo que lo vean, por favor, porque ahí se explica un poco más cómo las ondas se inhiben, cómo una cámara reverberante o una cámara anenoica puede eliminar las ondas electromagnéticas, en este caso las acústicas, y eso también nos sirve para eliminar las ondas electromagnéticas, que es si ustedes recuerdan, cuando lo trataron de matar a Maduro con unos drones, si se hubieran enterado que existe esta tecnología que puede eliminar las ondas, entonces hubiera sido más, hubieran tenido otras medidas y tal vez El piano ya hubiera estado libre, ¿no? Pero se los recomiendo. Es la continuación del video que acaban de ver y es bien interesante porque al final inclusive a partir de ondas electromagnéticas se crean funciones que ustedes han dibujado en cálculo 1, cálculo 2, que no pensaron que se podía hacer eso, ¿no? Porque uno siempre se pone a pensar, ¿para qué me están enseñando esto si nunca lo voy a usar? Pero sí se utiliza. Entonces les recomiendo mucho que lo vean. Donde está el chat, aquí está, por si acaso. Háganme recuerdo, por favor, tengo que subir las diapositivas de inalámbricas, móviles y fibra óptica para que ustedes vayan estudiando. El piano Así hace... vamos a poder avanzar un poco más rápido también. Pero no me hagan recuerdo ahora, ¿no? Sino más tarde cuando esté ya
haciendo este tipo de trabajo. ¿En qué andaba yo? Así. Bien, hemos visto entonces que esto que estamos registrando, que los mismos teléfonos lo van a realizar. Pero, ¿cómo es que se conecta mi teléfono hacia la antena y qué significa eso? O sea, ya sabemos ahora que el parlante lo que va a hacer, va a capturar las ondas y nosotros ya sabemos que las ondas pueden viajar por el espacio y nuestra antena lo va a usar. Entonces, para las redes móviles tenemos que empezar a ver los sistemas desde el momento en los que se pensaron para interconectar estos dispositivos móviles. Y obviamente el primer sistema fue un sistema FDMA. ¿Recuerdan ustedes lo que es FDM? ¿Alguien? Multiplexación por división de frecuencias. Exactamente, multiplexación por división de frecuencias. Entonces, el primer sistema, básicamente el 1G, es un sistema de conexión por modulación de frecuencias. Pero, obviamente, como han visto, las frecuencias se expanden en forma esférica, ¿no es cierto? O sea, por todos los lados. De esa forma, entonces, para que se pueda controlar una antena, lo que está emitiendo, es que se divide en sus áreas o zonas de cobertura, perdón, en zonas más pequeñas que se llaman células o celdas. De ahí que las redes móviles en realidad se llaman, o bueno, le llaman también redes celulares. ¿Por qué? Porque está dividido en células. Observamos en el gráfico, por ejemplo, que en una ciudad las células son más pequeñas y en el campo las células son más grandes. ¿A qué se deberá esto? A los obstáculos. Evidentemente. ¿Por qué? Porque los edificios mismos, los cerros mismos, ya sabemos que las ondas electromagnéticas chocan, no pueden atravesarlas, son obstáculos naturales o en este caso las ciudades son obstáculos artificiales. Por eso es que si ustedes se fijan, ninguna antena está a la altura de un edificio, siempre está por encima. Si estuviera a la altura de un edificio, entonces las ondas chocarían y rebotarían, lo cual ocasionaría que muchas áreas, muchas células, no tuvieran una cobertura adecuada. Pero aquí también salta ahora la pregunta. ¿En el campo también hay obstáculos? Sí, es cierto, en el campo también hay obstáculos. Pero si ustedes se fijan y si recuerdan en el campus, los que recuerden, porque hace tantos años que no vamos al campus que hasta ya se me está olvidando cómo es, hay una antena de celular justamente en el Parque La Torre, en una casa que es gigante, y es como la que estamos viendo en el campo. Cuando no hay muchos edificios altos, entonces es preferible colocar una de estas antenas. Que como estamos viendo, al no existir muchas barreras, entonces una sola antena podría dar cobertura a un área más grande. Pero en la ciudad no pasa así. Los edificios son generalmente más grandes, entonces por eso las antenas se colocan sobre los edificios. Hay varias. Y obviamente, como de igual forma van a chocar porque hay otros edificios que se siguen construyendo, uno no puede prever lo que se va a construir, entonces chocan. Entonces las células siempre van a ser cada vez más pequeñitas en las ciudades. Y esto así desde la primera generación hasta la última generación, que es 5G, que también lo vamos a analizar un poco. Pero no hay tantas frecuencias para las redes móviles. O sea, no se pueden utilizar todas las frecuencias en redes móviles. Recuerden, estamos hablando aquí ya de los gigahertz, ¿no es cierto? De los entre megahertz y gigahertz que van a utilizarse para la transmisión de telefonía móvil. Entonces, lo que tenemos que hacer es la reutilización de las frecuencias en las células que están lo suficientemente alejadas para que no se inhiban. Porque si utilizo la misma frecuencia
en dos células adyacentes, estas frecuencias se van a inhibir entre ellas y no va a haber conexión. ¿Ok? Entonces, en este primer sistema clásico, en el primer sistema que se instaló para las redes móviles, no sé si alguno de ustedes recuerda el primer dispositivo móvil que hubo para estos. ¿Alguno de ustedes recuerda cuál es el primero que llegó hasta Bolivia o a Sudamérica? Porque el primer celular fue en la época de los 70s, principios de los 80s, evidentemente, pero a nosotros ya nos llegaron en los 20s, por ahí, como casi 15 o 20 años más tarde. A ver si puedo encontrarlo para que ustedes lo vean. Usemos este. www, no eBay, sino Google. Este es Motorola. Oh, ojalá fueran estos. No, no son estos. No, nada. No. Creo que ya no hay. El StarTAC. Motorola. First Mobile Phone. Estos son los que llegaron a Bolivia. Se llama el MicroTAC, no el StarTAC. Estos yo los he visto en el gobierno del Acuerdo Patriótico. O sea, ustedes no habían nacido todavía cuando Banzer y Paz Amor eran presidentes. Este era el teléfono. Pero solamente estaba para dignatarios, o sea, pues, para los diputados, senadores, presidentes, ministros. Ya para el público trajeron estos. Es la primera generación de celulares que se vio con nosotros. Entonces, en estos sistemas, y los últimos también, que ya fue por TDMA, o sea, Time Division Media Access, se empezaron a hacer la reutilización por radiocanales, o sea, en un intervalo no temporal. Lo importante de aquí es que las células idealmente se consideran hexagonales. No lo he leído, sino simplemente es lo primero que se recuerda. Son células hexagonales. ¿Por qué? Para que pueda asemejarse a una célula, pero no es hexagonal. Ya lo vamos a ver un poquito más adelante, cómo es el despliegue de una red móvil. Ideal es, por eso es utópico, si me permiten la palabra, que sea hexagonal, pero no es hexagonal. Va a depender mucho de la geografía de donde se está instalando, como por ejemplo, si nosotros hablamos del campus de la universidad, si fuera hexagonal, sería maravilloso, pero ya la serranía de San Pedro nos corta nuestra célula hexagonal, ¿no es cierto? Entonces, fíjense cómo el medio ambiente, la geografía y todos los obstáculos naturales o artificiales van a cambiar esta forma hexagonal. Por eso es que las células son cocanales. ¿Qué significa? Que van a utilizar la misma frecuencia en función de un pivote. Ustedes recordarán lo que es un pivote, ¿no? Ahorita lo vamos a ver, no se preocupen. Para lo cual se hace una relación de protección mínima que depende de la modulación de las frecuencias que se van a utilizar para canales adyacentes. ¿Eso qué significa? Que debe haber un intervalo entre frecuencias para que no se inhiban entre sí. Y en función del pivote y del número de frecuencias que puedo desplegar en una zona, yo voy a crear clusters o agrupación de células. ¿A qué me refiero con esto? Específicamente, yo tengo una célula pivote y a partir de esa célula voy a ir desplegando, aquí está mi célula pivote, ¿no? Aquí está. Y a partir de eso voy a ir desplegando, en este caso se está utilizando el ejemplo del eje de 60 grados, eso va a depender también del tipo de antenas que se va a utilizar. Estas son las antenas de la primera generación. En la actualidad ya se han cambiado esas antenas. La primera generación directamente ya ha muerto en telefonía móvil, ya no hay. Se han cambiado y se han reutilizado las frecuencias de la primera generación, por si acaso. Y en función a eso y con
distribución de la célula que están viendo ahí su ecuación, entonces se puede ir calculando las siguientes células en función de las frecuencias, de tal forma que me va a salir este tipo. Yo tengo aquí mi célula pivote. Estas van a ser las adyacentes con diferentes frecuencias. Cada una de estas va a ser diferente frecuencia. Y en función de eso, fíjense, de mi célula pivote, en función del eje X y del eje Y, tengo una célula cocanal. Aquí está. O sea, va a ser pivote, pero en función de mi pivote inicial. Esa es mi célula de referencia. Y en función de eso, entonces vuelvo a colocar las frecuencias que ahora sí se me garantizan que están bastante alejadas y no se van a inhibir las frecuencias. Entonces, fíjense, este sistema permite que no choquen las frecuencias entre sí, pero sí puedo utilizar las mismas frecuencias en los diferentes clusters de esta telefonía. De esa forma, entonces, puedo utilizar un determinado rango de frecuencias en disposiciones de donde se quiere instalar, que generalmente siempre es una ciudad, ¿no? En el campo no vas a tener tantos clusters. O sea, con uno basta y sobra. Por ejemplo, si ustedes se van por Arán y por Punata, no van a ver tantas antenas. Van a ver muy pocas. Primero, por la densidad demográfica. Pero segundo, por los obstáculos, y no hay necesidad de instalar tantas porque es suficiente con eso. Pero en la ciudad sí importa la densidad demográfica y sí importa también los obstáculos. Y de esta forma sería ideal que me quede mi geometría de la red, o sea, la red que estoy instalando, ¿no es cierto? Todos bonitos, todos en células hexagonales y la conjunción de las células hexagonales haciendo mi clúster de células. Pero, como les mencionaba antes, la densidad demográfica y la geografía de donde se está instalando generalmente te da un resultado así, que para nada es específicamente lo que se ve como el diseño de células hexagonales, ¿no es cierto? Este es un ejemplo que yo he sacado obviamente de internet, es un ejemplo de una ciudad de México. No sé por qué aquí son tan reacios en mostrar cómo están la disposición de sus redes, tanto Viva, Entel, Tigo, son bien reacios a mostrar. No he podido conseguir ni un solo gráfico como para que veamos, digamos, cómo está en La Paz o cómo está en Cochabamba. Santa Cruz son más accesibles en ese sentido, pero tampoco he podido conseguir en Santa Cruz, porque obviamente Cotas no tiene telefonía móvil y Cotas es más accesible. Entel, Vive y Tigo no te permiten tener. No sé, creo que piensan que les vamos a hackear o algo así, pero yo lo único que necesito es que vean cómo termina una célula. Y si ustedes se fijan, la geometría de las células aquí va a estar en función de la densidad demográfica, pero también de los obstáculos. Y si nos fijamos, esta célula es inmensamente más pequeña que las demás. Fíjense, comparen esta. ¿No es cierto? Y generalmente por el centro casi todos son del mismo tamaño. Fíjense este tamaño, fíjense este tamaño. Casi todos son del mismo tamaño. Este está medio raro, ¿no es cierto? Está así. Pero esos son los resultados de la instalación específicamente de estas células que se están desplegando. Entonces, cuando se va a desplegar o instalar un nuevo sistema de redes móviles en una ciudad, se tiene que hacer este tipo de análisis. Inicialmente, ¿dónde va a estar tu central? Eso es lo principal, tu Mobile Switching Center. Y en función a eso, empiezas a hacer la célula pivote o la célula de referencia. Cuentas con qué frecuencias específicamente vas a trabajar y en función de eso haces las células cocanales para que te salgan los clusters.
y obviamente ya en la implementación en terreno, en campo, tienes el diseño, sabes dónde vas a instalar las antenas, pero obviamente te va a salir un resultado más o menos como el que estamos viendo y no el ideal como habíamos visto. ¿Ok? Pero específicamente ahora veamos cómo funciona esa red y para lo cual nos vamos a guiar en este video también, porque de esta forma, que es la arquitectura específicamente de la red, como que no se entiende mucho, ¿no? Pero vamos a ver este video y sí le vamos a entender a los componentes que tiene una red móvil y en función a eso ya vamos a entender mejor las arquitecturas siguientes que vienen, que es la 1G, la 2G, la 3G, la 4G y adicionalmente la 5G, que bueno, 5G sabe Dios cuándo lo tendremos aquí porque realmente es molesto lo que sucede con el apagón analógico. Recuerden a los que les interese que les comente eso. ¿Qué hacemos? Así, de la misma forma, les voy a copiar el link al chat y ustedes véanlo en sus casas muteando el sonido y los que no puedan, entonces desde aquí. ¿Ok? Antes de que me olvide. Ahí está. Ahí les paso el video. Y ahora lo vemos aquí. Do you write code? Tab9 helps you code faster. Using artificial intelligence. Para la mayoría de nosotros, un teléfono móvil es parte de nuestras vidas, pero estoy seguro de que sus mentes curiosas siempre se han visto afectadas por cuestiones como la forma en que un teléfono móvil hace una llamada y por qué hay diferentes generaciones de comunicaciones móviles. Exploremos la tecnología detrás de las comunicaciones móviles. Cuando hablas por teléfono, tu voz es captada por el micrófono de tu teléfono. El micrófono convierte tu voz en una señal digital con la ayuda de un sensor MEMS UNIC. La señal digital contiene tu voz en forma de ceros y unos. Una antena dentro del teléfono recibe estos ceros y unos y los transmite en forma de ondas electromagnéticas. Las ondas electromagnéticas transmiten los ceros y unos alterando las características de las ondas tales como la amplitud, frecuencia, fase o combinaciones de estas. Por ejemplo, en el caso de la frecuencia, 0 y 1 se transmiten utilizando frecuencias bajas y altas respectivamente. Así que si pudieras encontrar una manera de transmitir estas ondas electromagnéticas al teléfono de tu amigo, podrías establecer una llamada. Sin embargo, las ondas electromagnéticas son incapaces de viajar largas distancias. Pierden su fuerza debido a la presencia de objetos físicos, equipos eléctricos y algunos factores ambientales. De hecho, si no existieran tales problemas, incluso entonces las ondas electromagnéticas no continuarían para siempre debido a la estructura curva de la Tierra. Para superar estos problemas se introdujeron antenas de telefonía móvil, utilizando el concepto de tecnología celular. En la tecnología celular, un área geográfica se divide en celdas hexagonales, cada una de las cuales tiene su propia antena e intervalo de frecuencia. Generalmente estas antenas de telefonía móvil se conectan a través de cables, o más específicamente, cables de fibra óptica. Estos cables de fibra óptica se colocan bajo tierra o el océano para proporcionar conectividad nacional o internacional. Las ondas electromagnéticas producidas por su teléfono son recogidas por la antena de su celular y convertidas en pulsos de luz de alta frecuencia. Estos pulsos de luz se llevan a la caja de transceptores base, ubicada en la base de la antena para el procesamiento posterior de la señal. Una vez procesada, la señal de voz se dirige hacia la antena de destino. Al recibir los pulsos, la antena de destino los irradia hacia afuera, en forma de ondas electromagnéticas, y el teléfono de tu amigo recibe la señal. Esta señal se somete a un proceso inverso, y tu amigo escucha tu voz. Por lo tanto, es cierto que las comunicaciones móviles no son totalmente inalámbricas, sino que también utilizan un medio alámbrico. Así es como se llevan a cabo las comunicaciones móviles. Pero hay un gran problema que intencionalmente dejamos sin respuesta.
La comunicación móvil solo tiene éxito cuando su antena transfiere la señal a la antena de su amigo. Pero, ¿cómo sabe su antena en qué área de la antena de telefonía móvil se encuentra su amigo? Bueno, para este proceso, la antena de telefonía celular recibe ayuda de algo llamado Centro de Conmutación de Móviles. El MSC es el punto central de un grupo de antenas de telefonía móvil. Antes de seguir adelante, expliquemos más información sobre el MSC. Cuando compra una tarjeta SIM, toda la información de suscripción se registra en un MSC específico. Este MSC será su MSC Hogar. El MSC Hogar almacena información como los planes de servicio, su ubicación actual y el estado de su actividad. Si se muda fuera del alcance de su MSC local, el nuevo MSC que le sirve a usted se conoce como un MSC extranjero. Al entrar en una región MSC extranjera, esta se comunica con un MSC local. En resumen, el MSC de su casa siempre sabe en qué área del MSC se encuentra usted. Para comprender en qué posición de la célula se encuentra un abonado dentro de la zona MSC, el MSC utiliza algunas técnicas. Una forma es actualizar la ubicación del suscriptor después de un cierto periodo de tiempo. Cuando el teléfono atraviesa un número predefinido de antenas, se vuelve a realizar la actualización de ubicación. La última de ellas es cuando el teléfono está encendido. Tratemos de entender todos estos procedimientos con un ejemplo. Supongo que Emma quiere llamar a John. Cuando Emma marca el número de John, la solicitud de llamada llega al MSC de la casa de Emma. Al recibir el número de John, la solicitud será enviada al MSC de la casa de John. Ahora, el MSC de John revisa su MSC actual. Si John está en el MSC de su casa, la solicitud de llamada se enviará inmediatamente a su ubicación celular actual y comprueba si John está ocupado en otra llamada o si su móvil está apagado. Si todo es positivo, el teléfono de John suena y la llamada será conectada. Sin embargo, si John no está en su MSC hogar, el MSC local de John simplemente reenvía la solicitud de llamada al MSC extranjero. El MSC extranjero seguirá el procedimiento previamente explicado para localizar el teléfono de John y luego establecerá la llamada. Ahora discutamos por qué el espectro de frecuencias es tan importante en las comunicaciones de los teléfonos móviles. Para transferir ceros y unos en la comunicación digital, a cada suscriptor se le asigna un rango de frecuencias. Sin embargo, el espectro de frecuencias disponible para las comunicaciones celulares es bastante limitado y hay billones de suscriptores. Este problema se resuelve con la ayuda de dos tecnologías. 1. Distribución de intervalos de frecuencia y 2. Técnica de acceso múltiple. En la primera técnica se asignan cuidadosamente diferentes intervalos de frecuencia a diferentes antenas de telefonía móvil. En la técnica de acceso múltiple, este intervalo de frecuencia se distribuye eficientemente entre todos los usuarios activos en el área de la célula. Ahora, la gran pregunta: ¿por qué hay diferentes generaciones de tecnologías de telefonía móvil? Originalmente, el 1G permitía a los usuarios por primera vez llevar un teléfono sin un cable conectado a él, pero el 1G sufría de dos problemas principales. El primer problema era que la transmisión inalámbrica era en formato analógico. Las señales analógicas son fácilmente alteradas por fuentes externas. Por lo tanto, proporcionaba una calidad de voz deficiente y una seguridad deficiente. El segundo problema era que utilizaba la técnica de acceso múltiple por división de frecuencia, que utilizaba el espectro disponible de manera ineficiente. Estos factores allanaron el camino para la segunda generación de comunicaciones móviles. El 2G utilizaba tecnologías de acceso múltiple digital, a saber, la tecnología TDMA o CDMA. La segunda generación también introdujo un revolucionario servicio de datos, SMS y navegación por Internet. La tecnología 3G se centraba en proporcionar una mayor velocidad de transferencia de datos. Para ello utilizó una técnica de acceso múltiple WCD junto con un aumento del ancho de banda. La velocidad 3G de 2 MB por segundo permite la transferencia de datos para usos como GPS, vídeos, llamadas de voz, etc.
El 3G fue un gran paso en la transformación del teléfono básico en un teléfono inteligente. Después vino el 4G, que alcanzó velocidades de 20 a 100 megabytes por segundo. Esto era adecuado para películas y televisión de alta resolución. Esta mayor velocidad fue posible gracias a la tecnología OFD de acceso múltiple y a la tecnología MIMO. MIMO utiliza múltiples antenas transmisoras receptoras, tanto en el interior de los teléfonos móviles como en las antenas. La próxima generación de comunicaciones móviles, el 5G, que se lanzará próximamente, utilizará tecnología MIMO mejorada y ondas milimétricas. Proporcionará una conectividad sin fisuras para apoyar el Internet de los objetos, como los coches sin conductor y los hogares inteligentes. Por favor, no olvide suscribirse a Learn Engineering. Su apoyo en patreon.com no tiene precio. Gracias. Ahí es interesante, vemos también lo que ya habíamos explicado más antes, ¿no? El horno de microondas, que si ustedes quieren pueden entrar a esa página y está bastante interesante. Bien, no sé si alguien tiene alguna duda hasta ahora. Buenas tardes, Inge. Yo tengo una duda. Sí. O sea, eso de que cada vez que una persona se mueve de su MSC, de su hogar, va mandando el extranjero al hogar. Ya. Específicamente a lo que se refiere con el hogar, no es propiamente de una antena hacia otra, como os muestro en el video, sino es de una central a otra central. Básicamente, ¿a qué me refiero? Que si yo estoy en Cochabamba, mi central está digamos que estoy en Viva, mi central está en la Santa Cruz, ¿no es cierto? Mi MSC está ahí. Pero si me voy a La Paz, entonces, bueno, no estoy específicamente seguro dónde es en La Paz, pero me voy a inventar, ¿ya? Corríjame el que sabe si sabe dónde está la central de Viva en La Paz. Digamos que la central está en Obrajes, uno de los barrios más populosos de Santa Cruz, digo, de La Paz. Entonces, ya no estoy en mi hogar, o sea, donde está registrado mi número en la central, porque mi número, ustedes lo conocen, es de dominio público, está más prostituido que la palabra de mi número, por eso todo Nuevo aceite. me habla y hasta tardes horas de la noche, no sé qué les pasa, para preguntarme cómo se hace esto. Entonces, mi número está casado con la central de aquí, que está en la Santa Cruz, en la Santa Cruz y casi llegando a la América, ¿no? Esa es nuestra central. Pero si yo me voy a La Paz, entonces obviamente sigo sobre la misma red de Viva, pero ya no estoy donde está registrado mi número en la central, sino estoy en otra central. Entonces, esa ya es una extranjera, pero de la misma red. No sé si me dejo entender. Sí, pero cuando llegamos a La Paz, digamos, así no recibamos llamadas ni nada, para tener la conexión a la red, lo que hace el MSC de La Paz es notificar al de Cochabamba de que estamos en La Paz. Efectivamente, efectivamente. Obviamente hay una central general, que es donde están todos nuestros números. Y la central de Viva no está en Cochabamba, ni tampoco está en Santa Cruz, está en La Paz, por si acaso. Ahí está la base de datos. Bueno, específicamente no tanto tampoco en La Paz, sino más adelante van a ver que todos estos servicios ya inclusive se han tercerizado. Pero permítanme por ahora, que no les estoy explicando lo que son los data centers y la computación en la nube, que digamos que la base de datos está en La Paz. Entonces, todos los números, todos, absolutamente todos los números están ahí y entonces se van comunicando dónde está ese número conectándose. Entonces, si yo si yo me he registrado en Cochabamba, en la base de datos de La Paz está mi número indicando que yo estoy en el MSC Cochabamba. Y si me voy a La Paz, entonces mi número se conecta a la misma red, identifica que mi MSC hogar es el de Cochabamba, entonces estoy en una MSC extranjera, pero de la misma red. ¿Ahora sí? ¿O nada? Ahora sí. Perfecto. ¿Qué más? ¿Qué duda más hay? Hay que aclarar dudas porque esta tecnología es bien bonita. Hasta que lleguemos al 5G van a ver. Es bien interesante todo lo que pasa aquí.
¿Qué más? ¿Qué más? Agarrándome la pregunta de su compañero, lo que no nos explica en el video es específicamente cómo se hace el registro y si me permiten la palabra desregistro, no sé si hay esa palabra en español, pero en inglés sí hay, ¿no? Es el attach y el deattach, o sea, el registrarse o conectarse y el desconectarse o desregistrarse, o salirse del registro, si me permiten. Esto específicamente sucede ¿por qué? Porque manejamos ciertas frecuencias en tecnología móvil. No tenemos un amplio espectro de frecuencias para hacerlo. En Bolivia específicamente, bueno, en toda Sudamérica en realidad, se han manejado 4 frecuencias. La 800 MHz, la 900 MHz, la 1800 MHz y la 1900 MHz. O sea, vale decir 0,8 gigas, 0,9 gigas, 1.8 gigas y 1.9 gigas. Esas son las frecuencias que se utilizan para la tecnología móvil. Pero, ¿qué significa? Que cuando yo, déjame ponerme mi lapicito, que cuando yo estoy queriendo hacer el attach, obviamente yo no lo hago el attach al MSC, tengo que hacer a la antena. Entonces, cada antena va a tener su BTS, que el BTS se va a conectar a su controlador de bases y el controlador de bases recién se conecta al MSC. Recuerden, en el video nos han dicho que MSC es el Mobile Switching Center, ¿no? Switching desde el principio nos persigue de la materia eso, ¿no? Conmutación. Entonces, fíjense cómo no ha cambiado. Seguimos en redes conmutadas, solamente que en redes conmutadas inalámbricas. Ahora ya no utilizamos cobre, sino utilizamos el espectro electromagnético y el vacío para hacer las llamadas, pero siguen siendo bajo el mismo principio. Recuerden, les dije, ¿no? Nunca se olviden el principio de las latitas, de la comunicación punto a punto, y eso es exactamente lo que está sucediendo aquí, solamente ya no con alambre, sino con frecuencias. Entonces, cuando yo quiero conectarme a la red, hago mi solicitud y la antena que esté más cercana está obviamente escuchando o recibiendo las frecuencias de solicitud de enlace. Para lo cual entonces yo me voy a dar cuenta que yo envío señal, ¿no es cierto? Y una vez que me he conectado, significa que he recibido señal de la antena. Entonces, yo tengo un uplink y también tengo un downlink. Permítanme colocar la L para no terminar de escribir link, ¿ya? Eso significa que yo tengo unas frecuencias para subida y otras frecuencias para bajada. Y eso es lo que no nos dice el video. Aunque el video es un poquito más para gente común y silvestre, no tanto para nosotros que nos vamos a interiorizar en esta tecnología. ¿Qué significa? Entonces que yo necesito una frecuencia de subida y otra frecuencia de bajada. ¿Por qué? Porque si fuera la misma frecuencia, se inhibiría, no se conectaría. Entonces, ahí también está los 9 decibelios que nos dice la diapositiva anterior, que debe haber entre frecuencia y frecuencia para que no se inhiban. Entonces, ¿qué significa esto? Si, digamos, yo estoy utilizando la frecuencia 800, la frecuencia 800, digamos, 5, se me va a asignar para hacer el uplink. Y, digamos, la frecuencia 814 se me va a asignar para hacer el downlink. Entonces, no solo estoy utilizando una frecuencia para hacer mi registro al MSC a través de la antena, sino que utilizo 2 frecuencias. Ahora salta la pregunta, ¿no? Que siempre me preguntan y, bueno, ahora no les he dado tiempo para preguntar, pero porque hay que correr un poquito. Ahora salta la pregunta, un segundito.
O sea, cuando yo me conecto con mi celular, en este momento que debemos estar conectados todos, yo tengo la 8.5 y la 8.14. ¿Y esa frecuencia es para mí todo el tiempo? No. Eso es lo que nos decía también el video con los intervalos de frecuencias. Sino que estas frecuencias se te asignan temporalmente. Vale decir, lo que tarda tu registro, que son aproximadamente unos, ¿qué? Serán 100 milisegundos o menos. Es por eso que si te fijas tu celular, de cuando en cuando se baja una barrita de señal. Recuerden ustedes, agarren su teléfono y ven, ¿no es cierto? Tienen las barritas de señal así. Y justo mi última barrita me ha salido mal, qué horror. Vamos a pintarla. Tengo dependiendo de sus teléfonos, tienen 4 barritas de señal, ¿no es cierto? Y de repente, si ustedes han observado alguna vez, como mientras están jugando Fortnite o cualquiera de esas cosas, de pronto una barrita ha desaparecido. Y a los pocos segundos o milisegundos, la barrita ha vuelto a aparecer. ¿Qué significa? Que en ese tiempo ha habido reconexión a la antena y luego te ha botado. ¿Para qué ha sucedido eso? Para simplemente saber que estás en esa antena. Y después te ha quitado esas frecuencias. ¿Me ha quitado la 814 y la 805? Sí. Cuando te has registrado por primera vez, te ha asignado la 8.5 y la 8.14. Y luego te las ha quitado, porque ya sabe que estás ahí. Entonces eso te está dando la falsa ilusión de que estás conectado todo el tiempo. Y cuando ha desaparecido la otra barrita, entonces ahí te ha buscado y te ha asignado otras, digamos, la 8.59 y por decir otra cosa, la 8.90. Para hacer ese siguiente enlace, cuando ha desaparecido una barrita y ha vuelto a aparecer, no está utilizando la 8.14 y la 8.15 porque ya hace rato te las había quitado. Te ha asignado la 8.90 y la 8.59 para saber que estás ahí, te ha asignado un uplink y un downlink nuevo, ha hecho la actualización y te ha vuelto a quitar. Te quita constantemente, no te asigna. ¿Por qué? Porque son tan pocas las frecuencias para miles de personas. Imagínense un ejemplo, vamos a tomarnos a nosotros como ejemplo, como universidad. La antena está atendiendo al campus en la zona de Las Cuadras. Bueno, en este momento no hay muchos, ¿no? Pero cuando estábamos en el campus, aproximadamente debemos estar unos 20 a 30 mil personas ahí dentro en la zona de Las Cuadras cuando estamos pasando clases. No tenemos 20 o 30 mil frecuencias para todos ellos. Entonces, justamente la tecnología celular hace eso. Simplemente te asigna un par de frecuencias para saber que estás ahí y te asigna otras frecuencias para actualizar y te las quita. Y se las asigna luego a otro que está cerca o alejado de ti, que está en la misma célula, se registra que está ahí el celular y luego se las quita y así sucesivamente. Y vuelve a saltar la pregunta, ¿no? Entonces, cuando yo estoy realizando una llamada, me asigna definitivamente las frecuencias, por decir algo, a 8.90 y la 8.59 que estamos viendo, hasta que concluya mi llamada, tampoco. No te las asigna constantemente. ¿Por qué? Porque estamos a velocidades tan altas. Recuerden ustedes que nuestro cerebro conceptualmente puede entender lo que es el nanosegundo, el milisegundo, el microsegundo, pero físicamente lo más rápido que puede entender nuestro cerebro es el segundo, o exagerando el medio segundo, que eso es lo que te tardas en pestañear. En pestañear ha pasado toda una vida en la tecnología. ¿Por qué? Porque en ese pestañeo son exactamente 500.000 milisegundos. Y en 500.000 milisegundos puedo transmitir megas y megas y megas de información. Entonces, mientras estás hablando, tampoco estás con las mismas frecuencias. No se te asignan. Solamente que
se te da prioridad de asignación de frecuencias para que puedas realizar fluidamente tu llamada. ¿Eso qué significa? Que si yo digo hola, la H que estoy, bueno, no la H porque la H es muda, la O que estoy utilizando va a tardar aproximadamente, digamos, un cuarto de segundo en pronunciarse. Pero ese cuarto de segundo significa 250,000 milisegundos, que no te pueden asignar tanto tiempo para que digas O, porque son O en 250,000 milisegundos. Entonces, te capturan, se está escuchando lo que estás diciendo, la O específicamente, luego te cortan y te lo asignan al poco tiempo porque sigues diciendo la O para que cambies de letras. Y pasas de la O a la L, entonces ahí se va. Entonces no se te está asignando todo el tiempo. Eso que quede bien claro, por favor. No se asigna todo el tiempo la frecuencia al teléfono, porque no alcanzaría. Para todo lo que se tiene que atender, no alcanzaría. Se va entrecortando y constantemente te van renovando las frecuencias en las que vas a ir trabajando. No sé si eso ha quedado claro. Hola. Sí quedó claro. Muy bien. Ahora no sé si alguien tiene alguna duda porque ya se nos acabó el tiempo y el martes les voy a explicar lo que es ya la conexión al MSC y los tipos de MSC que ha habido desde la 1G hasta la actual 5G. ¿Tiene alguien alguna duda hasta ahora? Cualquier duda. Otra duda. ¿Hay compatibilidades entre las tecnologías? Digamos, si estoy agarrando un celular que tiene 1G o 2G, ¿puede conectar con las antenas 4G que tenemos actualmente? Si estás agarrando un 1G, no. Si estás agarrando un 2G, tampoco. Si estás agarrando un 3G, menos. Si estás agarrando un 4G, sí. ¿Qué es lo que sucede? Y esto va a ser bastante interesante, seguramente va a ser bastante revolucionario para ustedes entender esto, pero sucede así. Las antenas actualmente tienen antenas, valga la redundancia, o sea, las bases, ¿no? Tienen antenas 2G, 3G y 4G. Son tecnologías que van trabajando simultáneamente, solamente que el MSC determina en qué antena y en qué frecuencia te va a colgar. ¿Por qué? Porque si estás haciendo voz, entonces no necesitas alta velocidad, necesitas baja velocidad, porque la voz ya hemos visto que con muy pocos bits se puede transmitir. Entonces, cuando estás haciendo voz, o sea, estás haciendo una llamada de voz, directamente te pone en 2G. Si estás haciendo una llamadita de WhatsApp, ya necesitas más velocidad porque estás haciendo datos, pero tampoco mucho. Entonces te coloca en 3G. Ahora, si estás jugando Fortnite o estás viendo YouTube o estás viendo alguna de esas cosas que es pesado, ahí recién te coloca en 4G porque necesitas la máxima velocidad. Por eso las antenas conviven con todas las tecnologías. O sea, por eso tu teléfono, si lo ves, si lo has configurado algún momento y le dices a qué red se va a conectar, la última opción que te permite conectar es LTE, 3G, 2G, ¿no es cierto? Y si quieres conectar a otro, ya no te permite la LTE, solo te permite 3G y 2G. ¿Por qué? Porque ese otro SIM solamente va a ser para llamadas. Si es que alguno de ustedes ha hecho la prueba, un teléfono doble SIM solo te permite navegar por uno de los SIMs, por una sola de las líneas. La otra línea está obligada a conectarse solamente por 3G y 2G. ¿Por qué? Porque no te va a permitir conectarte por dos SIMs a 4G para que tengas doble velocidad. No va a pasar eso. Hagan la prueba ustedes en sus celulares. Si tiene doble chip, pónganle un chip y les va a dar a elegir por cuál van a navegar. Y por donde van a navegar va a tener la máxima tecnología, que en este caso estamos nosotros manejando, es LTE. Y al otro SIM te va a dejar ponerle o a 3G o a 2G. Entonces,
discrimina el MSC las llamadas de esa forma. Si es llamada de voz, te ponen antena 2G. Si es llamada por WhatsApp o estás haciendo poco tráfico de datos, te ponen 3G. Y si estás haciendo una conexión de alto tráfico, te ponen 4G. De esa forma, entonces, todavía más personas se pueden conectar a la red, porque no todo el tiempo estamos o haciendo llamadas o navegando en Internet, ¿no es cierto? No sé si ha sido claro. Sí, claro. Perfecto. Ya, ahora, si alguien más tiene alguna pregunta, por favor. Disculpe, ingeniero, yo tengo una duda. A ver. Al principio de la clase estaba hablando sobre el sistema clásico, ¿no? Pues, con relación a las células. Ujú. Y como dice sistema clásico, me da a entender que puede haber otros sistemas. Y ahora está hablando aquí de arquitectura. Entonces quería saber si el sistema clásico se refiere a la tecnología que estamos trabajando. Por ejemplo, 1G. ¿El sistema clásico está ligado a 1G o a todas las tecnologías como tal? Este sistema que estamos viendo en este momento es el sistema clásico, que es el teléfono, la antena, su radio base, el controlador de base y el MSC. Pero todo esto ya ha cambiado. En la actualidad, muy poco de esto se ve, y peor aún con 5G. Por eso es que les decía, ya les voy a ir explicando cómo ha ido evolucionando el 1G, al 2G, al 3G, al 4G y al 5G, que muchos piensan que la evolución es simplemente mayor velocidad y que puedo enviar mis emoticones y ahora puedo navegar en Internet. No, sino que la estructura misma de la célula desde el sistema clásico ha evolucionado. En la actualidad, el MSC, por ejemplo, ya es tercerizado. Bueno, no nosotros, pero todos los que están haciendo 5G ya está tercerizado. ¿Y dónde? En un data center, en un cloud. No vale la pena invertir millones de dólares en un MSC si todo eso lo puedes hacer alquilando un data center a alguno de sus servidores. Cambia el sistema clásico hasta la actualidad. Entonces sí vamos a ver el cambio y sí se los voy a explicar también. ¿Ok? Ok, ingeniero, gracias. De nada. ¿Qué más? ¿Qué pregunta más hay? Bueno, ahora discúlpame que ya no los absorbo más preguntas, pero es que ya de la otra clase también ya me están mensajeando si va a haber clases o no. ¿Ok? Nos vemos el día martes. Chau, chau.